Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver qué información técnica necesitamos para calcular la cilindrada de un motor. Muchos hablamos de diferentes tamaños de cilindrada, pero no sabemos de dónde proviene la información, así que bienvenidos. Por ficha técnica muchas veces vemos que dicen que un motor de 2 litros, de 1.6, de 2.5, es decir, 2500 centímetros cúbicos, 1600, 1400, bueno, diferentes números encontramos en el mercado. Pero muchas personas, si bien saben que eso les habla del tamaño del motor, en pocas palabras, también de su potencia, entre más grande sabemos que es más potente. En el video anterior ya vimos la razón del por qué más cilindrada es más potencia, o podemos manejar bajas cilindradas con ayudas. Entonces vamos a ver cómo se calcula una cilindrada, de dónde salen esos números y cómo lo podemos hacer para que tengan claridad en este término. Pues bien, la cilindrada está definida como una unidad de volumen. ¿El volumen de qué? De un cilindro, porque nosotros tenemos cámaras con formas cilíndricas dentro de nuestros motores. Aquí vemos el desarrollo de lo que sería un único cilindro que tiene unas características por su geometría de un diámetro y de una altura, definido con la letra H. El volumen de un cilindro está definido como pi por su radio al cuadrado por H. Esta fórmula es muy sencilla, en donde al encontrar un valor para este cilindro en particular, pues vamos a tener cuánto volumen cabe dentro de él, de lo que sea, puede ser de cualquier fluido o cualquier material. Lo importante es que si llenamos todo eso sabemos cuál es su capacidad definida en volumen. Bien, la forma sencilla de hacerlo es que tenemos el volumen, vamos a poner unas dimensiones para él, vamos a suponer entonces que esa altura definida en milímetros es de 100 milímetros y el diámetro vamos a hablar que es un diámetro de 40 milímetros. Para ponerle números a esto, entonces vamos a sustituir en nuestra fórmula. Tenemos que volumen igual a pi, es el valor que conocemos como una constante, 31416, vamos a dejarlo sin más decimales. El radio al cuadrado, el radio sabemos que es la mitad del diámetro, quiere decir que pues el diámetro dividido 2 son 20 milímetros. Tenemos 20 al cuadrado por la altura, y la altura ya sabemos que son 100 milímetros, entonces por 100. Al hacer esta operación matemática, entonces vamos a tener que nos da 125.664, que unidades, estamos trabajando en milímetros y estamos multiplicando las dimensiones, entonces tenemos milímetros al cubo. Si queremos esto expresarlo en centímetros cúbicos, pues debemos hacer la conversión y dividirlo en 1000 para cambiar de unidades. Eso quiere decir que serían 125 centímetros cúbicos. Básicamente esto puede ser como la cilindrada de una moto pequeña, es decir que tiene 125 centímetros cúbicos en un único pistón. Entonces ya vemos que el volumen de un cilindro es muy sencillo de calcular, y el volumen de un motor en general pues será calcular esto pero multiplicado por el número de cilindros que tengamos. Entonces vamos a hacer un ejemplo para un motor muy común que podemos encontrar. Ya definimos cómo se calcula el volumen de un cilindro. Ahora, para llevar esto a lo que nos interesa, que es a los motores, pues ahora la fórmula va a tener una pequeña variación, que ya lo dijimos, en donde simplemente vamos a multiplicar el valor unitario de un cilindro por n, que será el número de cilindros que tengamos en nuestro motor. Esta fórmula aplica para cualquier motor con cualquier cantidad de cilindros. Lo que debemos ahora conocer como información técnica es
Llevando esto a nuestro cilindro, en nuestra cámara, tenemos nuestro pistón que tiene un diámetro y ese es el diámetro que nos va a definir el diámetro del volumen, y tenemos una altura. ¿Y cuál será ese valor de altura? Pues bien, ¿de dónde salen estos datos técnicos? Uno, el diámetro, pues es simplemente tener el pistón y conocer el diámetro. Y la altura, ¿por qué va a estar definida? Nosotros tenemos nuestro pistón que va unido con nuestro bulón a nuestra biela. Y la biela va montada ¿en qué? En nuestro cigüeñal. Aquí tenemos un esquema del cigüeñal. Ya sabemos qué es el cigüeñal y cómo está construido y por qué razón. Tenemos nuestra línea central, ¿cierto? Y tenemos nuestro muñón 1, 2, 3 y el cilindro 4. Entonces esta biela va a estar sujetada al cigüeñal. Y la altura que esto nos va a dar por el desplazamiento que haga el pistón hacia arriba o hacia abajo, va a tener ese recorrido, eso lo llamamos carrera. Entonces el término carrera va a estar definido por el movimiento vertical que tiene este pistón, producto del movimiento que viene por la biela y el movimiento rotativo de este cigüeñal. Por estar subiendo y bajando, resulta que esa altura la va a definir la carrera, que está expresada por esta distancia. Esta distancia es esta misma altura, vamos a seguirla llamando h. Esa distancia h es la que nos define el valor de la carrera, que es este mismo valor de desplazamiento que hace mi pistón, producto del movimiento del cigüeñal. Entonces, hay motores que tendrán menos carrera, es decir, el escalón es más bajito, o otros que tengan un poco más de carrera. Eso ya depende de cada fabricante. Entonces, este valor h y el valor d ya los conocemos. Vamos a hacer un ejemplo para un motor General Motors de 1.6 litros. La ficha técnica la podemos encontrar en su manual de usuario o en cualquier sitio de internet donde busquen las especificaciones técnicas del motor. Para el caso de este motor tenemos que el diámetro, es decir, este diámetro es de 79 milímetros y la carrera es de 81.5 también milímetros. En este caso vemos que es más grande el valor de la carrera que del diámetro. Ustedes podrán haber escuchado a veces que se habla de motores cuadrados o motores super cuadrados o motores alargados. ¿Qué quiere decir eso? Un motor cuadrado quiere decir que el diámetro y la carrera son exactamente iguales, es decir, en este caso podría ser 79 y 79. Eso quiere decir que es un motor cuadrado, que su desplazamiento es exactamente el mismo que su diámetro, es decir, que el cilindro termina siendo un cuadrado. Un motor alargado quiere decir que tiene más carrera que diámetro, como en este caso. Y un motor super cuadrado quiere decir que antes tiene más diámetro que carrera. Entonces es algo que popularmente se escucha en el mundo de los motores, hablar de motores cuadrados, de motores super alargados o de motores super cuadrados. Bien, para este caso entonces vamos a poner números a esta fórmula y vamos a calcular nuestro volumen. Tenemos que volumen será igual a pi, que ya sabemos que es 3.1416, por el radio al cuadrado. Entonces el radio sería 79 dividido en 2, que nos da 39.5, por la altura, que es 81.5, todo esto lo seguimos manejando en milímetros, perdón, 81.5, esto no va al cuadrado, por ahora el número de cilindros. Es un motor de un Corsa, es decir, de 4 cilindros, y sustituimos en la fórmula. Al final esto nos da 1597.9 centímetros cúbicos. Quiere decir que estos son los 1.6. Nunca van a ver que el cálculo les dé exacto 1.6
o 1.5. Ustedes al hacer el cálculo encontrarán que su motor tiene 1498, entonces el fabricante le pone 1.5, en este caso 1597, entonces en este caso es 1.6. Siempre van a haber ligeras diferencias o hacia arriba o hacia abajo, normalmente son inferiores y lo aproximan al siguiente número entero hacia arriba. Entonces en este caso es muy sencillo, pueden hacer ustedes el ejemplo. Ya saben de dónde sale la cilindrada, de las características del diámetro del pistón y la carrera, que la carrera está definida ¿por qué? Por la altura del cigüeñal, que es quien finalmente le transfiere el movimiento cuando está rotando a nuestra biela y el pistón hace este desplazamiento. Entonces esperamos que les haya servido esto, que hayan aclarado esa duda si no sabían exactamente de dónde salía el valor de la cilindrada de su vehículo. No importa si es V8, si es V6, si es 4 en línea, si es un motor Boxer como lo traen los Escarabajos o lo traen los Subarus o lo traen los Porsche. Cualquiera, independientemente de su construcción, simplemente está calculada una cilindrada de la misma manera. Es todo por este video, espero les haya gustado. Por favor sigan apoyando el canal, regálenos su like, su comentario, compartan con sus amigos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.